soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Nos acompaña Ceci Mendoza, ella es de Bolivia y trae la técnica Theta Healing. Sana tu vida, reprogramando la mente subconsciente, es un tema que me parece interesantísimo, Ceci, porque yo pienso que sí, efectivamente un gran porcentaje de nuestras enfermedades, si no todas, están iniciando ahí en ese subconsciente. Y bienvenida. Pues gracias y feliz de estar compartiendo. De hecho, acabas de decir algo muy cierto, y es que las enfermedades y muchas cosas derivan de pensamientos, creencias, emociones, ¿no? Y el Theta Healing es eso. De hecho, para mí ha sido un hallazgo en mi vida. Yo soy bioquímica, farmacéutica de formación, de profesión, y había estado en esa área. Yo había elegido esa área porque siempre he sido una apasionada por el área de la salud. Pero a medida que pasaba el tiempo y más desarrollaba mi profesión, me daba cuenta de que más que el área de la salud era el área de la enfermedad, porque las personas en general no lograban un cambio eh, hacia la salud, sino más bien es como que entraban en un círculo vicioso en el que necesitaban un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, un nuevo tratamiento, y de uno a otro pasaban a ser pacientes crónicos, y bueno, terminábamos teniendo personas que al final o fallecían por alguna otra cosa, o bien quedaban como pacientes crónicos tomando la medicación por años. Y bueno, yo me daba cuenta de que no era exactamente lo que yo había buscado, ¿no? Y en ese momento, bueno, vengo de una familia de bioquímicos, farmacéuticos, ambos, mis papás, los dos son farmacéuticos. Entonces era como que era lo más cercano que había conocido a la salud. Pero me empecé a cuestionar este punto, ¿no? De que las personas no llegaban a un bienestar general, a un bienestar integral. No, siempre estaban como que con algo más, con algo más. Y bueno, fue pasando el tiempo, entré en lo que es el mundo de la nutrición y me di cuenta de que era muy importante, era una parte importantísima el saber cómo alimentarnos, el ser como que nosotros ahí teníamos mucho más poder sobre nuestra salud, porque estaba en nuestras manos. Y bueno, estuve desarrollando todo este tema, me apasioné un montón con el área de la nutrición, pero luego me empecé a dar cuenta de que si bien hacíamos un cambio de hábitos hacia algo más saludable, comíamos más consciente, alcalinizábamos el cuerpo, pero aún así no se lograban los resultados por completo. Habían personas que aún con una buena alimentación, aún así seguían teniendo problemas, tenían problemas tanto de salud como problemas en general. Entonces ahí fue cuando volví a cuestionarme de que realmente, ¿qué más faltaba? ¿No? Y bueno, para ese momento también en mi vida fueron pasando diferentes situaciones. Yo había dejado por completo todo esta área de la farmacia y la bioquímica, había empezado ya a estar de lleno con el tema nutricional. Y en el 2012 me ocurre un accidente en el cual me deja como que no puedo trabajar de nada. Me corté una arteria, una vena, los nervios de la mano. Estaba, pero realmente en un momento en el cual recién entendí muchas cosas respecto del dolor, respecto de la frustración también de no poder, de ver que tu vida nunca va a ser igual. Y gracias a todo este mundo alternativo, holístico, fui que pude salir de ahí. Porque obviamente lo primero que me recomendaron fueron todos los fármacos para tratar de calmar el dolor crónico, me empezaron a tratar con diferentes cosas, pero no pasaban
todas las noches era lo mismo, todos los días era igual, no salía del dolor y empecé a entrar en un proceso de realmente no encontrar ningún camino. Y gracias a esas sincronicidades de la vida, empecé con terapias alternativas, empecé con lo que es la acupuntura, empecé a trabajar diferentes otras terapias y también empecé a darme cuenta de que había una parte en mí que no estaba siendo trabajada a pesar de que comía sano, a pesar de que ya estaba mejorando, y era toda esta parte de la parte emocional. Y entonces es ahí cuando empiezo a conocer todo este mundo que, bueno, viene a ser lo que ahora es, ahora lo que ahora me dedico, que es el Theta Healing, pero también son otras terapias que he ido conociendo, ¿no? Hoy les voy a contar lo del Theta Healing porque para mí ha sido un antes y un después, ¿no? A partir de que me di cuenta de que hay creencias que definitivamente marcan nuestra vida, creencias que o bien nos limitan o nos hacen que podamos realmente expandirnos. Y claro, si nos ponemos a pensar y a recordar un poco, nosotros venimos como que desde muy pequeños absorbiendo como una esponja todo lo que el entorno nos da. Desde los cuentos que nos leían de pequeños, las frases que nos decían nuestros padres, la información que recibíamos en la escuela, la manera en que nos trataban los maestros. Cada etapa de nuestra vida se ha ido marcando por información que ha ido generando creencias. Y esas creencias son las que van definiendo cómo reaccionamos ante la vida. Las situaciones nos van a pasar. No se trata de encontrar la magia de que nunca tengamos un conflicto, no tengamos crisis, no tengamos problemas, porque parte de la vida es que haya situaciones. La diferencia es cómo reaccionamos ante la situación. Y eso depende de las creencias que tenemos, ¿no? Y ahí es que empecé a ver, y pues había muchas, había practicado, me encantaba mucho practicar las afirmaciones, el pensamiento positivo, pero era como que afirmaba y hacía mis trabajos frente al espejo, pero no cambiaba mucho las cosas. Y entonces, con el Theta Healing me di cuenta de que cuando en el subconsciente la creencia está instaurada, obviamente tu subconsciente, que es la parte que actúa todo el tiempo, va a reaccionar y va a hacer todo desde lo que tiene programado. Entonces, muchos ya han debido escuchar y sabemos que la mente es pues poderosísima. Usamos un porcentaje muy pequeño de nuestra mente, que es el consciente. Pero el inconsciente está todo el tiempo funcionando. De hecho, nosotros no controlamos si nuestro corazón late, si nuestro intestino se mueve. Son cosas que están controladas por esa mente. Y esa mente que controla toda esta parte, es donde se van grabando todas las creencias, la información, las palabras, los códigos, todo aquello que hemos ido recibiendo. Entonces, es exactamente el lugar donde hay que ir a hacer los cambios. Y de eso se trata el Theta Healing. Bueno, el Theta Healing es una técnica, una terapia que se basa en entrar en una onda cerebral, que es la onda Theta. Y esta onda lo que hace es una onda en la cual tú accedes a esa mente subconsciente, de la que tanto hablan libros y escuchamos. Puedes acceder en esa onda. Entonces, la técnica es llegar a la onda Theta y en esa onda empezar a hacer la reprogramación de las creencias que puedan estarte limitando, que puedan estarte bloqueando, que puedan estar haciendo que tengas procesos ya sea de enfermedad, procesos de relaciones dolorosas, relaciones tóxicas, conflictos del dinero, pues absolutamente todo, porque ahí está absolutamente todo. Y también es el espacio donde puedes hacer esos cambios que llamamos milagro, porque es esa parte que habla tanto la física cuántica de que como no hay tiempo ni espacio en la mente subconsciente, los milagros pueden suceder. Las sanaciones, las remisiones milagrosas,
todas esas cosas que alguna vez hemos escuchado se pueden dar en ese espacio. Y bueno, obviamente cuando conocí la técnica para mí fue pues un hallazgo de lo más fascinante y lo mejor fue empezar a practicarla primero en mí y luego empezar a practicarla. Me formé en la técnica, hice toda la formación para poder para poder ser terapeuta en ella y empezar a compartirla y empezar a transmitir la técnica. Y bueno, de hecho, para mí ha sido un camino maravilloso porque los resultados que se pueden ver son muy rápidos y a la vez son resultados muy consistentes, ¿no? Porque hacen cambios reales en la vida, ¿no? Algo que para mí era parte de la búsqueda del deseo y creo que hasta del sentir que como una misión, el poder encontrar todo esto, esta sanación, este trabajo integral y holístico. Entonces, con esta técnica y bueno, con toda la información que he ido recibiendo a través de todos los cursos y demás, pues me he dado cuenta de que era parte de hacer más integral el trabajo. Y bueno, hoy en día para mí ha sido como un tiempo muy, muy, muy lindo. Estoy hace 3 años haciendo la técnica, realizándola. Y bueno, de hecho, acá en la ciudad, vivo en una ciudad pequeña en Bolivia, que es Cochabamba, el centro de Sudamérica. Y bueno, desarrollé un centro de terapias justamente para poder abrir un espacio en el cual las personas puedan acceder a diferentes terapias, ¿no? Y obviamente he tenido la oportunidad de compartir y de ver los resultados en las personas que han venido, ver los cambios y ver cómo realmente si nosotros nos hacemos cargo de ese poder y hacemos ese camino que a veces puede parecer muy, muy, muy complicado, pero si lo vamos dando un paso a la vez, que es haciéndonos cargo de que nosotros somos los que vamos a hacer realmente el cambio en nuestra vida, es pues impresionante lo que se puede lograr, ¿no? Y hoy en día mi 100% es esto, ¿no? Ya no soy más bioquímica, ya no estoy más con otro. Obviamente todo el camino recorrido ha sido maravilloso, me ha servido para poder también apoyar desde diferentes lugares a las personas, pero sin embargo el haber conocido todo lo que es este mundo del holístico y de las terapias complementarias, alternativas y todo lo integral, para mí ha sido realmente un cambio de vida y un cambio, pero así maravilloso también en el sentir mi aporte y el servicio que puedo brindar dentro de la comunidad y dentro de todo el espacio que es no solamente el centro, sino mi ciudad y todo y ahora compartirlo con ustedes así a nivel virtual y poder continuar con esto, pues es fascinante. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica, como te mencionaba y les mencionaba, es acceder a la onda cerebral teta. ¿Cómo accedes a esa onda? Esta onda cerebral es una onda en la cual logramos estar cuando estamos por dormir, esos minutos antes de dormir, de entrar a sueño profundo, o cuando despertamos, los minutos apenas que hemos despertado y todavía no estamos totalmente despiertos, ese es el momento en el que está esa onda. Entonces, en la técnica lo que hacemos es una meditación con la cual llevamos al cerebro a que vibre en la onda teta. Entonces, una vez que está vibrando en la onda teta, empezamos a hacer la reprogramación. Obviamente, existe un test kinestésico para poder determinar qué creencias son las que están afectando o qué creencias son las que han originado ya sea la enfermedad, el conflicto, etc. Entonces, primero realizamos un test kinestésico para ver qué creencias son las que necesitamos hacer la reprogramación, y una vez que tenemos como que la pauta clara, de hecho hay un proceso que se llama indagación profunda, que es a través de ese proceso de indagación que accedemos a encontrar las creencias. Entonces, una vez que tenemos las creencias, llevamos el cerebro a vibrar en teta, y vibrando en teta,
empezamos a hacer la reprogramación a través de comandos específicos que están ya desarrollados para hacer esa reprogramación. Y bueno, y después de eso hacemos una verificación nuevamente usando el método kinestésico para ver si la creencia realmente ha sido cambiada, ¿no? En resumen, esa es la técnica. Y bueno, se puede trabajar en diferentes ámbitos. De hecho, una de las áreas muy lindas que tiene el Theta Healing es trabajar la manifestación. La manifestación ya sea de la abundancia, la manifestación de la pareja, la manifestación de lo que se te ocurra querer manifestar, ¿no? Porque es en esa onda donde tú puedes realmente crear toda la película que quieres vivir, ¿no? Entonces tú ya haces ahí, pones ahí todo el guión para que tú luego ya en la vida vayas viviendo aquello que has puesto el guión, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos cambiar nuestra vida y es como si fuéramos al cine y quisiéramos cambiar en la pantalla. Y en la pantalla no vas a poder cambiar ya nada. Tienes que cambiar lo que no te guste de la película en el guión. Porque en la pantalla ya estás simplemente reflejando todo lo que el guión decía. Entonces, lo que hacemos con la técnica del Theta Healing es entrar a hacer el proceso de escribir el guión que queremos vivir. Maravilloso, me parece. Bueno, conocer la técnica me parece deliciosa. Este mensaje está llegando a la población del Internet que no sabe qué es la medicina holística, que todavía no conoce qué es la energía, qué quiere decir visualizar. Y entonces nuestro objetivo y propósito es llegar a la gran masa haciendo una capacitación a través de 36 temas y todos van a tener muchas cosas en común. Tenía una amiga que me decía que todo es la misma energía con diferente bombillo. El resultado va a ser el mismo siempre. No importa, o lo que dicen que por cualquier camino se llega a Roma. Entonces, yo he tomado atenta nota de cosas que tú has dicho y voy a través de unas preguntas, procurar que todo eso que dijiste quede en el tapete de modo que cualquier persona lo pueda entender. Primero nos has dicho que efectivamente a través de llegar al subconsciente, ¿qué es el subconsciente? Bueno, de hecho la mente está dividida en una parte consciente y en una parte subconsciente. La parte consciente es esa parte que obviamente nos damos cuenta, que es la parte con la cual controlamos movimientos, algunos músculos del cuerpo, pero hay la parte inconsciente, que es la más grande, porque la parte consciente, la mente consciente, apenas utiliza ni siquiera un 5% de todo el potencial de la mente. El restante 95% o más está en lo que es la mente subconsciente, que es la mente que se encarga de todo aquello que no controlamos, ¿no? Que va desde como les decía, el movimiento del corazón, del intestino, es la parte que hace que crezca el cabello, que crezcan las uñas, que son cosas que nosotros no controlamos. Y en ese espacio vasto de la mente subconsciente, es la que está también nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Entonces, el cerebro primitivo va siempre a estar en función a la supervivencia. Y entonces, como va a ir en función a la supervivencia, va a tener reacciones para que nosotros sobrevivamos, ¿no? Entonces, conscientemente uno puede decir, voy a hacer tal cosa, pero a veces uno reacciona y uno dice, ¿de dónde salió esa reacción? Y es porque el inconsciente está programado para que sobrevivamos, ¿no? Eso está en modo supervivencia. Entonces, como está en modo supervivencia y como ese cerebro es muy antiguo, es muy, muy antiguo, entonces siempre reacciona
velando que nosotros estemos protegidos, pero el detalle es de que el mundo actual ha cambiado. Los riesgos y las cosas de las que tenemos que protegernos ahora son diferentes a como cuando era el cerebro primitivo que tenías que, no sé, no tenías el confort que tenemos, no teníamos, entonces la mente subconsciente está como que muy habituada a esa parte más de escapar ante el peligro, de reaccionar rápido. Entonces es la parte que hace segregar también la adrenalina y todas las hormonas. Entonces el cuerpo está, por eso es que cualquier cosa que nos suceda afecta directamente a los órganos del cuerpo, porque claro, esta mente subconsciente está tan ligada a toda la parte orgánica de que si te ves en peligro, va a segregarse adrenalina para ponerte en movimiento y para que puedas salir del peligro. Pero una vez que pasa el peligro, se va la adrenalina y tú realmente en ese momento es cuando ya bajó la adrenalina, es que empiezas a sentir el dolor muscular, empiezas a sentir todos los efectos que se ha producido y que por la adrenalina no lo sentías, ¿no? Entonces, bueno, y la mente subconsciente también es esa parte que recibe y que en la cual se guarda toda la información de memorias, de recuerdos, de imágenes. De hecho, se sabe ya que mucho de la publicidad, del marketing, utiliza la mente subconsciente porque nos mandan mensajes para como que activar a través de la mente subconsciente reacciones en nosotros, ¿no? Entonces, va por ahí el hecho de que la mente subconsciente es pues el campo más vasto donde realmente tenemos absolutamente todo. Y es donde se guardan los traumas de la infancia, se guardan los recuerdos, se guarda desde lo más hermoso que son emociones lindas hasta también sucesos que hayan sido muy dolorosos, muy traumáticos, y que obviamente si tienes el trauma y está ahí en la mente subconsciente, cuando suceda algo parecido a lo que generó el trauma, vas a reaccionar de la misma manera. Vas a estar, incluso físicamente, puedes empezar a tener sudoración en las manos, porque es así, y eso es algo que no lo controlamos. Entonces, con el Theta Healing la idea es ir encontrando, por ejemplo, una de las partes muy bonitas que tiene el Theta Healing es trabajar con la extracción de traumas, ¿no? Para poder, a través de extraer los traumas, permitir que ya no sean ellos los que rijan tus reacciones. Y la otra cosa que también trabajamos mucho con el Theta Healing es liberar esa mente subconsciente del rechazo, el rencor, la rabia. Porque ¿qué pasa con estos sentimientos? Que le llamamos las 3 R's. Cuando tenemos rencor, resentimiento y rechazo, es como que llenamos tanto el disco duro que no podemos poner otros sentimientos. Entonces es necesario extraer el rechazo, el resentimiento y el rencor para que tú puedas instaurar otro tipo de sentimientos, ¿no? Y es parte del Theta Healing también hacer este trabajo de extraer las R's, el resentimiento, el rencor y el rechazo para dar espacio para que puedas permitirte albergar nuevos sentimientos, ¿no? Y bueno, todos hemos pasado por situaciones en las cuales hemos sentido que ha habido algo y nos ha quedado así como la sensación de que tenemos como que no podemos terminar de perdonar y no terminamos y está ahí. Y eso ocupa mucho espacio en la mente subconsciente y no nos permite realmente vivir plenamente porque estamos como muy limitados por esas emociones, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo aquí lo estoy como tomando nota y precisamente uno de los pilares del Congreso de nuevos métodos de sanación para la humanidad es ese pilar en donde estamos atendiendo 4 cuerpos de los cuales estamos constituidos, que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y la parte almática. Tú dijiste que la terapia va
a los pensamientos, las creencias y las emociones, que precisamente son las que nos hacen cuando vivimos en ese automático del cual nos está diciendo que es que la persona, yo lo miro a los ojos y me dice, ¿usted que me está mirando? Y ahí hay siempre esa reactividad y resulta que yo solo lo único que hice fue poner los ojitos ahí y la persona de una vez reacciona y así es que vivimos la vida en automático pero reactivos. ¿Por qué? Porque estamos con estas tres R's que es increíble porque el 99% de nuestras enfermedades vienen de esas tres R's. Y con lo que yo entiendo es que tenemos un contenido mental como un cajón. ¿De qué está lleno ese cajón? Cuando yo abro el cajón, ¿a qué huele? A rencor, a resentimiento, a rechazo, o está lleno de, alegría, dulces. Entonces, eso es lo que yo estoy entendiendo, que la terapia va a ese contenido mental y lo que hace es extraer los traumas que se generaron en un disco duro, a través de lo que fue la programación mental cuando niños, y ahí precisamente vamos a traer una de nuestras conferencias que se llama Tú eres el dueño de tus emociones, en donde se va a trabajar el contexto y el contenido de tu infancia para que tú puedas ir allá voluntariamente y encontrar tu trauma. Entonces, fíjate cómo todas las conferencias de las 36 que vamos a tener en esta primera etapa se van a ir complementando. Entonces, es un mensaje para la audiencia y es que no se hagan como una película con una sola charla o con 20 minutos de una charla. Tendrían que escuchar por lo menos 8 o 10 charlas para que empiecen a sacarle el disfrute y el contenido real a esta información que estamos dando. ¿Cómo hace una persona, Ceci, que se ha formado con una estructura del cerebro izquierdo donde maneja esa química rígida para después convertirse en una persona totalmente cerebro derecho? ¿Qué quiere decir el cerebro derecho? ¿Qué quiere decir cerebro izquierdo? ¿Y cómo lo lograste tú integrar? Bueno, fue un camino bastante intenso, interesante, porque de hecho yo he estado siempre en ese camino muy racional, muy académica también. Me había caracterizado por siempre estar así como en esa área súper académica y la verdad fue como hoy en día todavía hay personas que me miran y me dicen, ¿qué cambio? Porque claro, ha sido, como tú dices, ¿no? Ir primero observando desde dónde estaba viviendo, que era puro cerebro racional, estructurado, y de ahí ver el otro lado, ¿no? Empezar a conectar con esa parte intuitiva, conectar con toda la parte más también más creativa, permitir que la creatividad aflore. Y bueno, he tenido que hacer también muchos actos psicomágicos en el trayecto para poder hacer esa integración, ¿no? Porque obviamente al principio ha sido como, he sido muy escéptica. De hecho, si he podido entrar en todo este mundo es porque realmente he palpado en carne propia la diferencia, ¿no? Por eso les comentaba el momento del accidente. Fue el momento en el que creo que por primera vez vi que, o sea, sí me podía morir. Vi esa parte de la muerte como algo muy, 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 muy palpable, muy, o sea, esos momentos en los que sabes que tal vez ya no hay más después. Y ves ahí toda la película y dices, oh, bueno, todo lo que he vivido hasta aquí ha sido esto, y me di cuenta de que realmente había estado en ese mundo de estar como que trabajando, produciendo, esforzándome, así pagando cuentas, queriendo, y era un poco, veía mi vida y decía, wow, estos son mis últimos minutos y mis recuerdos son haber estado trabajando, y
el tiempo que había compartido con mis hijas o el tiempo en familia era muy poco, ¿no? Y entonces me di cuenta de que si bien había estado muy exitosa en mi carrera profesional y todo lo demás, no había un equilibrio, ¿no? Y ese momento fue como el darme cuenta de que qué era lo que me importaba, ¿no? Y para mí fue darme cuenta también eso, ¿no? De que había momentos que ya no los iba a poder tener. Y bueno, cuando no me morí, entonces fue como la segunda oportunidad de decir, bueno, ya estoy aquí de nuevo y ahora voy a ver todo eso que en ese momento he sentido que no le había dado la importancia. Y lo primero que hice fue forzosamente, no porque hubiera querido, pero fue dejar de trabajar, porque no podía trabajar por el accidente. Entonces empecé a tener mucho tiempo, empecé con la meditación, que fue como mi primer inicio a todo. Y como tú dices, yo venía también de todo ese mundo y no sabía qué era visualizar, no lograba ver nada, no lograba nada. Es más, me decían pon la mente en blanco y era imposible, porque mi mente estaba full, porque era tan mental que era imposible para mi mente. Entonces empecé con todo esto que es la meditación, el silencio interior, y algo muy, pero muy, creo que más me costó fue el no hacer nada, el parar un momento a no hacer nada. Era como que no me permitía, y luego descubrí con la Theta Healing que tenía una creencia muy marcada de que si no estaba haciendo algo, realmente no merecía nada, ¿no? Entonces tenía la creencia de que todo tenía que ganármelo por sacrificio y esfuerzo. Entonces, obviamente ya me he quitado la creencia de que tengo que estar sacrificándome y esforzándome para lograr las cosas. Y entonces he empezado a cambiar eso, ¿no? Porque para mí ha sido esa parte, el no hacer nada, el tener momentos de descanso, el parar, fue realmente como lo que más me costó. De ahí ya, obviamente, ahora me doy cuenta de que ha sido también un proceso, ¿no? Y bueno, la sincronicidad te pone a las personas. Entonces, tampoco es algo que cuando ya empiezas, se va a ir dando. Todo, el universo es así. Tú das un paso y él empieza a poner todo y acomoda para que las cosas se den. Y así fue, ¿no? Entonces, esa fue la parte de que llegué a un momento en el que me di cuenta de que, bueno, ya estaba conociendo muchas cosas, estaba viendo y si bien entré desde la parte racional, poco a poco se fue activando toda la parte también sensorial, conectar con lo que mi cuerpo sentía, con las reacciones y empezar a darme cuenta de eso. El estar en el presente, la meditación me ayudó mucho porque uno no puede, por ejemplo, respirar en pasado ni en futuro, respiras en presente. Y entonces estar en ese momento presente me hizo dar cuenta de muchas cosas y bueno, ahí fue también que empecé a ver que por qué no podía descansar, por qué no podía, y me di cuenta de que eran puras creencias que había ido acumulando en el transcurrir de la vida. Y claro, al ir extrayéndolas, pues el camino se fue haciendo mucho más sencillo, mucho más fácil, y las cosas se dieron mucho más rápido también. Nos has contado que cuando estabas en esta parte de la química, la bioquímica, te diste cuenta de que no estabas en el área de la salud, sino en el área de la enfermedad. Y esto es otro de los temas, paradigmas que queremos tocar en el Congreso y es que, pues, definitivamente la enfermedad es un negocio y la humanidad está enferma. Entonces, pues, lo que es como la guerra, pues no estamos en paz porque estamos creando maquinaria, armas y la bomba atómica y estamos llenos de inversiones contrarias a lo que realmente queremos, la dualidad. Entonces, todo ese tipo esto es que la parte farmacéutica también a veces se convierte en un paliativo y es muy conveniente que seamos enfermos crónicos. Por ejemplo, el simple dolor aparentemente, entonces tenemos cantidades de seres humanos con dolor crónico que toman 1 kilo de medicamento, sin importar cuál medicamento, pero las bolsas son por kilo mensual
y jamás se ha llegado a esa mente subconsciente a encontrar dónde está el trauma. Entonces, qué bueno que una química nos haga entender este proceso sin que estemos hablando mal del medicamento, es simplemente estamos no dando cátedra, sino contando nuestras vivencias personales. También estoy viendo y que coincide en las 36 ponencias que estamos sacando a la luz acá, es que la enfermedad para ti fue el camino, el maestro para tú realmente tomar decisiones. Y esto que estás planteando también es bien interesante porque estamos viviendo en lo que se llama, como el mundo del éxito, en algo que se llama la carrera de la rata, que es que me levanto, me levanto, me levanto y corro, corro como un hámster, y cuando nos damos cuenta se acabó la vida, los hijos se crecieron, no disfrutamos el marido y no sacamos esos tiempos para nosotros mismos. Entonces, fíjate que entre palabra y palabra vamos haciendo ese rompecabezas que uno dice, ven, yo dije eso, y mira todo lo que se está entendiendo. Otra cosa también interesante es que dijiste que tus padres eran farmacéuticos, y fíjate que tú te fuiste por eso. Cuéntanos un poquito a dónde quiero llegar, a también ese peso intergeneracional que nos va marcando en nuestras creencias y en nuestro subconsciente. No, sí, esa parte es muy fuerte. Tú hablabas algo de la educación y, por ejemplo, ahora parte de todo mi camino también es mucho enfocado al tema de la educación y los niños, porque, claro, los papás tenemos las madres, el poder de las madres tenemos un poder pues muy fuerte, ¿no? Lo que decimos marca mucho en nuestros hijos. No, y claro, yo venía de una mamá que toda la vida había estado, yo nací cuando mi mamá ya llevaba 10 años de trabajar en la bioquímica, tal vez un poco más de 10 años de bioquímica, y entonces yo ya llegué directo a un lugar en el que todo era, he vivido una infancia pues súper medicada, porque era lo que había, y ellos realmente han sido profesionales que hoy en día los veo y digo admirables porque han sabido combinar un poco toda la tradición andina ancestral con toda la farmacia, y eso me parece fascinante, ¿no? Y creo que por ese lado también fue un poco la transición, porque yo me acordaba que mi mamá, si bien tenía todos los medicamentos, siempre te andaba dando como que los consejos así como que muy, muy de la tradición, muy de las abuelas. Pero obviamente yo viví rodeada de medicamentos, para mí fue normal, y cuando ya tenía que elegir un camino para una profesión y demás, sí hubo una presión transgeneracional, porque venía así como de que, claro, mira tú, aquí está, y ellos eran pues exitosísimos, entonces querían como que también dejar ese legado, ¿no? Eso, los padres, y el deseo enorme de dejar su legado. Y claro, sentí la presión, y pese a que yo tenía como que otras inclinaciones, de hecho, hoy en día me doy cuenta de que siempre había querido hacer todo lo más holístico, pues en ese momento no, como que fue más fuerte esa lealtad hacia mis padres, y decidí seguir la carrera que ellos habían tomado, y sí, la hice y me fue súper bien, tuve todo el éxito tanto en la carrera como cuando empecé con la profesión, cuando estaba ya con el tema de las farmacias y todo lo demás, me iba muy bien. De hecho, creo que era algo que, si yo hice el cambio a esta vida, nunca fue porque no me haya ido bien, sino era porque me di cuenta de que era algo como de ética profunda, que sentía que no estaba siendo fiel con lo que realmente quería, ¿no? Porque yo me daba cuenta, como les decía, no era para nada el área de la salud, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, de que la farmacéutica es un negocio muy grande, entonces está solventado
porque las personas se mantengan enfermas, ¿no? Porque si fuera su negocio la salud, entonces sería diferente, pero como es la enfermedad, entonces necesitas tener enfermos. Y por eso es que están tan asociadas a la industria alimenticia. Por eso mis primeros pasos fueron en la nutrición, porque yo me di cuenta de que las grandes farmacéuticas estaban asociadas a las grandes industrias de alimentos. Entonces, obviamente, lo primero que entraba toda esta parte de la enfermedad era a través de la comida. Entonces yo dije, no, es que hay que hacer algo porque la comida nos está enfermando. Y de ahí me di cuenta de que, pues, no, ahora no solamente están asociadas con la farmacéutica, sino también están, o mejor dicho, con la industria alimenticia, la farmacéutica, sino también se asocian con toda esta otra parte que son los medios de comunicación. Y entonces, si bien tenemos por dónde podemos enfermar por todos los sentidos, por lo que comemos, por lo que oímos, por lo que vemos. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Todo el entorno que tenemos es algo, y a mí me parece muy hermoso el trabajo que estás haciendo, porque es parte de ese despertar, de hacer que las personas se den cuenta de que basta de dejar nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía en manos de otros. Es tiempo de que nosotros nos hagamos cargo. Y nos hacemos cargo desde el momento en el que hacemos conciencia de qué cosas estamos comprando, el poder del consumidor, y ahí también viene el poder de los padres, las madres. Si las mujeres nos diéramos cuenta del poder que tenemos para cambiar el mundo, porque somos las que elegimos las cosas, desde lo básico que es la comida para la casa, hasta la ropa y todo lo demás, somos nosotras las que movemos el mundo. El día que nos demos cuenta de eso y que asumamos ese poder con conciencia, pues realmente las cosas van a cambiar un montón. Bueno, yo quiero retomar porque hemos dicho cosas muy fuertes y que nosotras no estamos dando cátedra, ni estamos criticando, estamos dando nuestros conceptos de vida y son esos. Y también somos madres y estamos dirigiendo un mensaje a la población del 2030, en donde yo ayer escuché uno de los videos que llegan por WhatsApp y era una mujer de 100 y pico de años y la mujer de una lucidez increíble decía que ella y nosotros no nos podemos salir del sistema, pero que yo en este cuerpo, en este templo, yo decido quién penetra en mí. Entonces, que la forma de salir del sistema es yo no dejando que entre en mí, que es lo que tú estás planteando. ¿Quién decide qué compro? ¿Quién decide dónde estudia? ¿Quién decida qué toma? Pues somos nosotras las mujeres. Y definitivamente, como este es un mensaje a la población del 2030, es una invitación a que rompan sus paradigmas en todos los aspectos. El sistema educativo es obsoleto, el sistema médico es obsoleto, el sistema político es obsoleto. Ustedes, chicos y dirigentes del 2030, ¿cómo van a dirigir? ¿Con lo que pasó hace 100 años, que son nuestras constituciones, o a partir de ustedes va a haber un nuevo planeta y una nueva proyección? Y sé que el cambio va a venir de una forma impresionante, porque esto ya no lo para nadie. El Internet ha roto las fronteras y entonces ya no podemos vivir metidos en un sistema donde hoy en día, por ejemplo, que es el campo que nos trae a nosotros hoy, es que pues tenemos dones, talentos, nos hemos entrenado, somos una amalgama de conocimientos y esos conocimientos generosamente están puestos en Internet. De ti decide con qué llenas y con qué tienes ese contenido mental. ¿Sigues en la pornografía? ¿Sigues en el consumo? ¿O sigues en el servicio o en ser un mejor ser humano? Todo está a la decisión de nosotros. Aquí quiero tocar el tema y es que también hay mucho charlatán precisamente en este campo. Volvemos a lo mismo, como se vuelve económico monetizar por un lado la espiritualidad y por otro lado las terapias holísticas. Entonces resulta que hoy en día todo el mundo es coaching, todo el mundo es terapeuta y
sí bien es cierto que hay muchas personas con dones y talentos, esos dones que uno dice, no es que tengo el don de la sanación, pues a ti no te pueden dar un título universitario, ni tienes que estudiar 20 años para poder ejercer tu don. Sin embargo, esta sí es una recomendación muy poderosa, que si tú que nos escuchas estás entrando a este mundo de las terapias holísticas, que no son alternativas, sino que son complementarias realmente, porque el primer paso al que debe ir siempre cualquier ser humano es al médico, que ha tomado larga vida y que tiene la misión y su visión de cómo mantenernos sanos. Que el sistema no permita que esto se dé es diferente, pero que también nosotros entremos en un proceso de gran responsabilidad, de tener una gran documentación, y tanto los 36 terapeutas que estamos hablando somos profesionales, primero en un área para la cual estudiamos muchísimo tiempo y luego nos hemos documentado poderosamente para ser terapeutas en este campo. Dijiste que entraste aquí, quiero tocar este tema, cuando dices que empezaste a través de una búsqueda como de una insatisfacción y empiezas a trabajar las afirmaciones, el pensamiento positivo. ¿Y por qué quiero traer este tema? Porque imagínate que fuiste contundente en decir algo que yo puedo repetir lo que quiera, pero que si la creencia o el subconsciente no ha sido cambiado, entonces yo tenía un amigo muy bueno y muy positivo, y él repetía sus afirmaciones, y yo tenía un cáncer violento y yo lo llamaba y le, ¿cómo estás? Y me decía, divinamente, y entonces, pero estaba súper mal. Entonces eso no funciona, porque no es el poder de decir una palabra, sino realmente ir al ser y ver si está divinamente, pero tampoco podemos estar en la negación. ¿Qué dices, Ceci? Pues ahí en ese campo sí que he tenido mucha experiencia. De hecho, mi testeo empieza con las afirmaciones, ¿no? De merezco ser feliz, y bueno, inmediatamente el cuerpo dice de la persona, aunque se lo repita 100 veces, si su inconsciente no se la cree, no va a pasar. Entonces, quien tiene que realmente estar con esa afirmación impresa es el subconsciente. Y entonces ahí radica, porque ha pasado. De hecho, con este tema de que hubo el libro del secreto, la ley de la atracción y todo eso, ¿por qué algunas personas se les daba y a otras no? Porque obviamente algunas tenían creencias que iban en contra de todo lo que decían. Entonces, obviamente era imposible. Podían repetir todo el día, podían hacer todas las cosas, pero nunca iba a haber ese cambio. Entonces, no es por decir, soy próspero, soy próspero, soy próspero. Si no te la crees, si tu inconsciente no vas a ser próspero. Vas a seguir manifestando la carencia, porque si tienes una creencia de carencia, eso es lo que vas a manifestar. Entonces, definitivamente hay que hacer el cambio en la mente subconsciente para lograr el cambio en la realidad. Yo veo esto como lo que llaman, y eso ya lo podemos encontrar, todo lo que nosotros estamos hablando, ustedes lo encuentran en internet y profundicen con lo que vibran. Dice, esa señora dijo esto, me voy a internet, averiguo y vas a encontrar 20 millones de respuestas. Ya sí, uno empieza a ser selectivo y decir, esto es mentira y esto no. Entonces, lo que yo veo es que somos como un iceberg, y ese iceberg solo vemos la puntica, y esa puntica es, como es de agresivo, o esa persona tan dulce, y va uno al fondo y mentiras, está programada para aparentar ser un ángel, lo que llaman los lobos vestidos de oveja. Y ahí quería llegar también con los charlatanes, que también se está dando un negocio espiritual, y los grandes maestros y los gurús, donde tomar un curso de 4 horas vale $300. Entonces también veo que ese tipo de terapias se están alejando de la masa crítica, que es a donde nosotros queremos llegar, que no tienen para el bus,
Entonces, ¿cómo esas personas se van a curar si la espiritualidad y la terapia holística se ha alejado tanto de esta realidad? ¿Tú qué opinas, por favor? Pues de hecho, para mí ahora estamos en un tiempo, creo que para ya no buscar más gurús, ¿no? Porque es conectarnos con nuestra sabiduría interior la que nos va a realmente hacer este cambio. Obviamente los guías son maravillosos, pero no necesitamos estar en una búsqueda de alguien que nos ilumine, porque no viene de afuera, todo está adentro. Entonces, a veces lo que pasa es que también cuando no hemos sanado el tema de consumir, el consumismo, nos volvemos también consumidores espirituales. Entonces ahí va también por una creencia, ¿no? De que todo está afuera y de que necesito comprar esto y de que necesito lo otro. Entonces hay que trabajar también ese tema del consumo, porque si no nos volvemos consumidores espirituales. Y ahí aparecen, obviamente, sabemos que por vibración vamos a traer exactamente aquello en lo que estamos vibrando. Entonces, más allá de decir, apareció un charlatán, es decir, ¿por qué atraje un charlatán a mi vida? ¿No? ¿En qué estoy vibrando que estoy atrayendo personas que no están siendo verdaderas? Y obviamente vas a encontrar ahí muchas cosas. Y va por el simple hecho de que cuestionarte las cosas. De hecho, yo les invito a que no me crean nada. Pónganlo en cuestionamiento todo. Investiguen, vean, averigüen, que este sea como el inicio, que lo que está haciendo Luzmar sea el inicio para que empieces a averiguar, a investigar, a informarte, a documentarte. Y bueno, el despertar está en el momento en el que tú dejas de ver que afuera hay una solución y te das cuenta de que afuera está solamente el reflejo de lo que tu mente está proyectando. Y entonces empiezas a ver qué es lo que hay en tu mente. Y eso es lo que hay que ir, ¿no? Y obvio, hoy en día, al igual que en todo, ha empezado a ver este tema de que lo holístico se ha vuelto así como inalcanzable. Cuando abrí el centro acá en Cochabamba, mi primera misión fue esa, hacer que todas las terapias complementarias y alternativas sean al alcance de todos, porque me parece de que no estamos en un tiempo en el cual todo este conocimiento está tan accesible de alejarlo, porque hoy con la física cuántica nos damos cuenta de que no necesitamos nada, de que es súper fácil acceder a la sanación, a la información, a todo. Entonces, es ilógico querer ponerle un precio tan alto, es ilógico querer alejar todo esto de las personas. Entonces, es importante ver que no necesitamos seguir queriendo que alguien nos salve. Es importante también recalcar acá que no estamos sino dando nuestro punto de vista. Y no quiere decir que tengamos que ser los terapeutas holísticos, ser como la Madre Teresa de Calcuta y hacer nuestro trabajo gratis, porque igual es un intercambio energético y tenemos que comer. Entonces, simplemente siempre hay unos roles que jugamos y el terapeuta tiene una función y lógicamente hay que pagarla, pero ahí es donde el llamado nuestro es acorde a la población que está en tu territorio. Por ejemplo, tú dijiste, estoy en Cochabamba, un territorio pequeño. ¿Qué tan próspero es Cochabamba para poderle cobrar $250 a alguna persona? Cuéntanos, por favor. Bueno, en realidad, creo que el tema, como tú has dicho, es importante entender, ¿no? De que es un intercambio energético y que obviamente como cualquier intercambio, tiene que haber ese intercambio, no, porque si no entramos también en una deuda, ¿no? De estás dando y no estás haciendo el intercambio. Entonces, esa parte está totalmente de acuerdo y todo. Pero lo otro es de que también hay que como que acercarse, ¿no? A la población y también la idea es de que claro, es posible que con un monto alto vas a encontrar unas cuantas personas, pero ¿a cuántas personas quieres tú realmente llegar? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, se puede llegar a un grupo y hacer como que
que solo o nuevamente sea como una pequeña élite la que acceda, o realmente llegar a ser más masivo. Porque si queremos un cambio, yo pienso que tenemos que buscar lo masivo. Por eso el Internet me encanta. Porque, como tú has dicho, ay, es maravilloso porque ha hecho posible eso. En lo que estás haciendo ahora, es maravilloso poder dar la información, que la gente acceda y que y creo que el límite más grande que hoy existe es que las personas están en una zona de confort, que quieren que la sanación, el dinero, todo les llegue a la cama y no hacer el camino. Eso es lo único. De hecho, para mí como terapeuta siempre ha sido muy importante decirle a la persona que quien más tiene que hacer el camino y el trabajo es él, ¿no? Y que se dé cuenta de que es algo que tiene que caminar él, no es algo que nosotros vayamos a caminar por él, ¿no? Entonces, esa parte de cambiar un poco el tema paciente, ¿no? Que no es un paciente, es un consultante, porque paciente es alguien que está esperando que se haga algo. Entonces, en este caso, es consultante, es alguien que va a ser activo, una persona que va a ser un partícipe activo de su proceso de sanación, ¿no? Y obviamente va a haber un intercambio energético porque tú estás haciendo el acompañamiento, pero la parte también muy importante es cuán activo eres en tu sanación. Mira que una de mis amigas con muchísimo dinero, pero con un vacío existencial impresionante, se lo pasaba en un lugar muy importante nuestro en Colombia, en Bogotá, y ella se lo pasaba dentro de ese centro de terapias. Ella quería que todos los terapeutas la tocaran, y efectivamente todos la tocaban porque dejaba muy buen dinero, pero cuando yo la conocí, seguía siendo una mujer completamente desequilibrada y vacía. Tenía el dinero con que pagar, pero realmente nadie llegaba a su esencia, y esa es como parte de este llamado, y es, si tú estás yendo a un médico, que me pasa, y me dice, es que fulanito es mi médico hace 20 años, yo te sugiero que cambies de médico, porque en las terapias holísticas, como lo estamos escuchando en estas 36 conferencias, los resultados son milagrosos. Estamos en la época de la física cuántica. Si tú no te mejoras, pues puede ser que te vayas a morir, y la muerte también es una bendición. Entonces, porque es que tenemos fecha de caducidad, eso lo vamos a ver con la medicina tradicional china, que tenemos las experiencias y lo vamos a aterrizar aquí el tema. Entonces, pero estar uno enfermo 20 años esperando que un médico lo cure, creo que el médico no es el adecuado. Otra cosa que quiero dime, por favor. No, sí, una parte importante es esa, ¿no? El dejar de generar dependencia en las personas, ¿no? Y más bien crear la independencia hacia el proceso de sanación, ¿no? Porque, y bueno, y ahí bien viene ver de qué creencia surge que somos dependientes, ¿no? Porque somos dependientes, ya sea emocionalmente, económicamente, porque también tenemos alguna creencia que nos está llevando a ser dependientes, ¿no? Entonces, si te das cuenta de que ya ha pasado tanto tiempo y no estás mejor y sigues, o sea, hay algo que hay que hacer un ajuste, pero radical. Y es el sistema también como tal. Yo me considero una experta en el área de la enfermedad, porque he sido intervenida quirúrgicamente más de 8 veces. Mi hijo tuvo unos diagnósticos incorrectos. Mi madre murió por un mal diagnóstico y por un mal tratamiento. Mi padre se enfrentó a un cáncer terrible. Mi hermana muere de cáncer con una inercia médica de 4 o 5 años, que no se tomaron decisiones a tiempo. Entonces, eso me hace experta, y yo haber sido parte de sus procesos de terapias. Entonces, por eso también me consideré vocera de los enfermos para traer esta información al aire libre, que esta población de más o menos 20,000 personas nos estén escuchando y tomen sus propias decisiones. Queremos seguir como estamos,
Estamos en todo nuestro derecho. Quiero cambiar de tema e ir a algo que es importante en cuanto a la terapia, y es sobre las ondas cerebrales. Nosotros tenemos, ¿qué son las ondas cerebrales? Entonces, hay unas ondas alfa, unas ondas beta, y estamos en la teta, que es la onda que nos habla Ceci Mendoza el día de hoy. Cuéntanos qué son las alfa, las beta, y dónde es que realmente se trabaja la terapia Theta Healing. Bueno, las ondas cerebrales son, como tú has dicho, ¿no? Son diferentes, la onda alfa, la beta, la gamma y la teta, ¿no? Por lo general, las alfa, beta, gamma son las ondas en las cuales estamos en niveles de alerta, ¿no? Estamos en niveles de conciencia, de alerta. La onda teta es una onda a la que entramos, por ejemplo, en procesos de hipnosis o bien en este proceso de que es los momentos antes del sueño y el momento del despertar. Las otras ondas cerebrales son las que usamos para estar alertas, ¿no? Por ejemplo, obviamente no se recomienda estar en onda teta y manejar un auto, ¿no? Es importante estar en una onda cerebral gamma, súper alerta. Y la onda teta ya es otra onda, es una onda a la cual se puede acceder a través de la meditación, ¿no? La meditación te permite estar en esa onda cerebral. Lo que hacemos con el Theta Healing es hacer un trabajo para llegar al séptimo plano de conciencia, que es entrar a ese espacio de conexión con la fuente creadora o con lo que tú quieras llamarlo, el gran espíritu, lo que tú quieras llamar, pero es conectar. Entonces, la maravilla y el milagro del Theta Healing, de la rapidez, es de que conecta esa onda cerebral con ese campo cuántico, llamémoslo así, o ese espacio en el cual se pueden dar todos estos milagros, porque conectas con el séptimo plano de conciencia, que es el espacio donde absolutamente todo es posible. Entonces, en ese espacio es donde se genera la reprogramación, ¿no? Entonces, esto es más allá, les digo, cuestionenlo, investiguenlo, va más allá de solamente el ser creyente o tener una religiosidad, ¿no? Es acceder a esa conexión con ese espacio o con la fuente creadora, si la quieres llamar así, para que a través de esa conexión llegue todo lo que se necesite. De hecho, en la onda teta, en el Theta Healing, lo que se hace es descargar información desde la fuente para que tu subconsciente tenga, porque muchas personas no tienen el concepto de la felicidad. Entonces, lo que hacemos es descargamos desde la fuente creadora el concepto real, el concepto de la fuente creadora de lo que es la felicidad, o el concepto de lo que es la salud, la prosperidad. Entonces, cuando entra el concepto, entonces recién puedes experimentar eso, porque si no lo tienes, directamente no accedes. Puedes hacer muchos trabajos, pero nunca llegar a sentir la felicidad, porque no es un concepto que ha sido, que has podido, que lo tienes como, digamos, descargado en tu disco duro. Y claro, por eso es importante también ese trabajo de quitar las eres, porque son las que más campo ocupan. Y no podemos descargar sentimientos como felicidad, alegría, paz, salud, bienestar, ¿no? Y claro, entonces esa es la diferencia de las ondas. Hay ondas cerebrales en las cuales son en el estado de alerta, el estado de vigilia y, bueno, finalmente este estado que es el estado en el que estamos en trance o hipnosis, digamos así, pero consciente. Y las 4 ondas son importantes, no podemos dejar de vivir las 4. Es aprender en cuál quiero estar de acuerdo a la actividad en que me encuentro o el objetivo que quiero lograr. Entonces, entro a Theta, sí, quiero visualizar y bajar de la fuente creadora esta información con la cual quiero instaurar un nuevo chip, un nuevo programa para mi vida y proyectar un nuevo camino. Dijiste, aquí por ejemplo, cuando hablas de física cuántica, yo durante más de 20 años atendí pacientes presenciales en camilla, entre ellos pues toda mi familia físicamente, pero de un momento a otro que empezó a salir la física cuántica, ya más de 15 años que se hace terapia online y ha sido
yo inicialmente con las primeras terapias que me fueron llegando, yo decía, impresionante que las personas tengan esos resultados, y es porque se está trabajando en algo que se llama el no tiempo. Entonces tú que nos estás escuchando allá, busca en internet qué quiere decir ese no tiempo, a qué se están refiriendo. Dices que se pueden programar o reprogramar o tratar procesos, por ejemplo, como relaciones de familia, situación económica, situaciones repetitivas. El hombre que siempre se encuentra una mujer desleal, infiel, manipuladora, o la mujer que consigue siempre el hombre vicioso, maltratador. ¿Por qué repetimos esas situaciones? Y tú dices que estamos entrando a través de esta técnica Theta Healing, estamos entrando a la creación de los milagros, a la presenciación de los milagros, algo así, ¿no? Que es, o sea, son una realidad. ¿Qué es el milagro como tal? De hecho, como terapeuta de Theta Healing, tú eres un observador o un testigo del milagro, ¿no? Tú solamente estás ahí para dar fe de que está ocurriendo, ¿no? Y el milagro en realidad simplemente es acceder a ese espacio cuántico en el que no hay ni tiempo ni nada, y en un segundo se puede cambiar todo, ¿no? Es acceder pues, a todas las posibilidades, ¿no? Y al acceder a esa conexión con todas las posibilidades y con todo, es que ocurren los milagros, ¿no? Pero para eso es necesario, arrancamos las sesiones de Theta Healing cambiando las creencias, reprogramando creencias de que, por ejemplo, es posible sanarse. Porque hay personas que tienen una enfermedad y que tienen la creencia de que no se pueden sanar, que es incurable. Entonces, si tienes la creencia de que es incurable, no importa lo que hagamos, va a seguir siendo incurable para ti. Entonces, necesitamos hacer el cambio de esa creencia. Y en muchos casos nos ha tocado que es necesario trabajar con la familia, porque si la familia no cree que te puedes sanar, afecta muchísimo. Entonces, a veces necesitamos cambiar la creencia en la persona de que es posible la sanación y en la familia inmediata de que es posible la sanación, para que así se den realmente este milagro, ¿no? Entiendo que para iniciar la terapia, haces un test kinestésico, dijiste, y ahí averiguas o diagnosticas qué tipo de creencias están arraigadas en esa persona a través de una indagación profunda. ¿Cómo es ese test? ¿Qué es? Y otra cosa de una vez, este tipo de terapias se pueden hacer online o tienen que ser presenciales, y qué resultados, cuántas citas requiere una persona para ver sus resultados. Bueno, de hecho, las sesiones de Theta Healing se pueden hacer online. El test kinestésico variará si estás presencial o si estás online, pero en general es buscar, y bueno, hay un montón de test kinestésicos que se puede, entonces es buscar con el que mejor te sientas, más cómodo, ver cuál va a ser tu sí, cuál va a ser tu no. Por ejemplo, no sé, hay el test kinestésico de hacer las dos, entonces pones los dedos, cruzas así, y entonces empiezas a tratar de separarlos. Y obviamente, por ejemplo, dices, mi nombre es Luz Marina, y tratas de separar. Y obviamente no se separa porque es tu sí, es una verdad para ti. Ahora dices, mi nombre es Ceci. Entonces dice, exacto, ese es un test kinestésico. Y como ese hay muchos que también se pueden encontrar. Obviamente cuando es online, el test kinestésico va a ser así, a distancia. Podemos usar el penduleo del cuerpo, el balanceo del cuerpo como un test kinestésico. Podemos usar, sí, principalmente el balanceo, ¿no? Cuando es a distancia. Entonces, lo que vamos haciendo es, decimos la creencia, por ejemplo, hagamos la prueba, decimos, merezco ser feliz. Y entonces tú respiras y merezco ser feliz. Y
Y luego vas haciendo el test. Y luego merezco ser amada, merezco tener dinero, merezco ser próspero. Y así vamos haciendo el test hasta que vamos viendo qué creencia surge que nos dice que no mereces o que no. Entonces, obviamente ya anotamos la creencia que es y empezamos. No se necesitan hacer sesiones, muchas, pero cuando vas encontrando creencias, dices, pues quiero sacarme estas creencias, entonces empezamos. Yo siempre les recomiendo a las personas de que cuando nos vamos a encontrar, como que vean así todos los puntos en los que están como que sintiéndose bloqueados, frenados y con conflictos y crisis o lo que sea, para que así hagamos como un barrido y hagamos un testeo de todo lo que se pueda y en 1 hora de sesión pues trabajamos muchísimo. Y una vez que se ha hecho, lo que pasa es de que luego te das cuenta, ¿no? De que tenemos tantas creencias que, de hecho, en la formación de Theta Healing, cuando te estás formando como terapeuta, hay lo que se llama el curso de ADN avanzado en Theta Healing, se te descargan 1500 programas para hacer una reprogramación de creencias. Entonces, es súper intenso porque es como que recambiar creencias, pero de todo tipo, desde cuál es tu creencia de tu conexión con Dios, tus creencias con el dinero, con los padres, si merezco ser, reconocido, si incluso como terapeutas ya trabajamos el hecho de si crees que es posible que puedas ayudar a las personas, y bueno, muchas creencias, ¿no? Porque también muchas de las personas que estamos haciendo este camino de las terapias y de todo ello, venimos también con un ADN, con información de que esto es brujería y te van a quemar. Entonces te da miedo a experimentar. Entonces también viene la parte de sacarte la creencia de que vas a morir si eres un sanador, por ejemplo. Que es una creencia que muchos sanadores tienen, ¿no? O que vas a morir si desarrollas tus dones psíquicos. Esa es otra creencia que hay que testearla si estás en el tema de ser sanador, porque como que viene, ¿no? También tanto del inconsciente colectivo y demás, el hecho de que, pues, te pueden quemar si tienes algún don psíquico, ¿no? Entonces, o te pueden hacer algo. Entonces, esos miedos se instauran, esas creencias, ¿no? Entonces, hay que trabajarlas para poder tú también hacer tu servicio como terapeuta. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Bueno, el inconsciente colectivo es ese espacio en el cual está almacenada toda la información que, por ejemplo, cuando decimos, ay, va a ser un niño, y piensas que le vas a comprar algo celeste. ¿De dónde viene? Bueno, del inconsciente colectivo. Ay, es niña, y piensas en el rosa, el inconsciente colectivo, ¿no? Y así es como que se ha ido ahí almacenando muchos mandatos, muchas creencias, mucha información, que no la cuestionamos, ¿no? Directamente asumimos que está ahí. Y empezamos a actuar desde esa información también, ¿no? Y pues hay que empezar a ir haciendo el testeo. Es bueno tener tu propio test kinestésico y ir haciéndote las pruebas de, a ver, encontré un día en un almuerzo charlando con mis padres, encontramos una creencia de que para morir había que enfermarse, porque ellos me decían, ay, es que mi amiga le dio una embolia y se murió. Mi amigo le dio un infarto y se murió. Mi amiga le dio diabetes, se le complicó y se murió. Y yo le digo, ¿se están dando cuenta de que todos sus amigos necesitaron enfermarse para morir? Y cuando testeamos la creencia, la teníamos los tres, de que necesitábamos pasar por una enfermedad para morir. Obviamente la sacamos, porque uno podría morir, como tú has dicho, es una bendición y podrías elegir cómo hacerlo, ¿no? Pero si tienes la creencia de que tienes que pasar por una enfermedad y que tienes que estar en un hospital y que vas a pasar por eso. Tocas el tema de la muerte y también dijiste que tuviste un accidente en que la muerte estuvo sentada al lado tuyo. ¿Y qué piensa una persona cuando te das cuenta de que tus recuerdos son trabajé, no vi mis hijos, y teniendo 2 hijas jóvenes, niñas, teniendo un marido, teniendo una familia? ¿Cómo
se siente en el momento en que la muerte te está diciendo, listo, ya vine por ti, te toca? Pues es muy interesante porque es tan rápido y como te decía, bueno, esta es una experiencia muy personal, ¿no? Pero yo lo único que vi fue el transcurrir de todos esos años que hasta ese momento vi muchas cosas hermosas, pero también vi muchos momentos en los cuales simplemente yo no había estado disfrutando, ¿no? De esa vida, había dejado pasar muchas cosas. Y, y claro, es como que tan rápido, es un flash y ese momento, lo único que yo, o sea, sí sentía el hecho de que me hubiera encantado hacer más cosas con mis hijas, me hubiera encantado poder ver a mis papás de nuevo, y era como que un momento en el que darme cuenta de que ya, pues ya no había más de eso y también muy rápido, ¿no? Porque era como la sensación de sentir de que es una mezcla muy extraña, pero de sentir de que ya no hay como que también, tal vez el sentir que el tiempo, que siempre creemos que el tiempo está y está y está, de pronto ver que ya no hay más. y, y también era muy interesante porque yo en ese instante veía todo el entorno, veía las personas cómo corrían, trataban de ayudarme, veía gente, pero era tan lejano, yo estaba como muy adentro y adentro solamente pasaba todo, ¿no? A mis padres, mis hijas, la casa, las cosas que estaban ahí y así como momentos en los que podía haber disfrutado más de algo y no lo había hecho. O que podía haberme, no sé, podía haber estado haciendo otra cosa y no. Y darme cuenta de que ya no había más, que yo no había estado haciendo nada realmente que me haga sentir, pero decir, wow, hasta aquí cumplí con todo y estoy feliz de dejar esto, sino de más bien de sentir de que, ay, mis hijas, y eso. Creo que también es un poco los apegos en ese momento, ¿no? El decir, wow, ¿qué pasa después de esto con todos los demás? Pero es tan rápido que creo que es una sensación muy rápida. Y bueno, claro, el momento en el que reaccioné, desperté y me di cuenta de que no había muerto, eso fue como cuando te despiertas de una pesadilla y te das cuenta de que, ay, era solo una pesadilla y estoy aquí y puedo seguir y puedo. Entonces, creo que es como que difícil no hacer un cambio en tu vida cuando te das cuenta de que estabas en ese minuto que dijiste, bueno, hasta aquí se acabó todo y ya no hay más, no puedo corregir nada. Y que despertarte y decir, wow, tengo la oportunidad de corregir. Entonces, es como que difícil no hacer cambios. Yo tuve una experiencia también que a los 15 años intenté suicidarme y tengo una amnesia allá en el subconsciente. Y cuando me desperté me di cuenta de que todavía había algo en la misión de mi vida para lo cual yo todavía no me podía ir y empecé a vivir con un sentimiento de urgencia. Y miren, hoy a los 63 años estoy dirigiendo un congreso para el habla hispana, para 20 países en el campo de la medicina. Entonces, no nos vamos a ir antes de que cumplamos nuestra misión. Y eso nos lo va a enseñar Olga Lucía Cano en una de nuestras conferencias, donde nos va a enseñar a calcular el tiempo de vida que nos queda. Eso es buenísimo, porque entonces uno dice, solo me quedan 13 años, o solo me quedan 2, o posiblemente tengo 50 años, como lo que les va a pasar a los del 2030, a quien les estamos mandando ese mensaje, ¿qué vamos a hacer con esa línea de tiempo que nos está quedando? No quiero dejar pasar también un tema que tocaste sobre lo que es la programación subliminal, y estamos siendo programados subliminalmente estamos siendo bombardeados. Y se hizo un examen, un test, y en un estadio de fútbol se hizo un examen precisamente de esto, de entre dos colas famosas e importantes a nivel mundial. Y durante el partido que había, durante todo el partido se empezó a pasar la información a nivel de imágenes muy pequeñas, y al intervalo del evento
todo el mundo salió a buscar sus respectivos refrescos y el potencial de lo que se había enviado como mensaje subliminal, las ventas se dispararon impresionantemente. Entonces, eso también está pasando con nosotros. ¿Por qué estamos determinando ciertas marcas, ciertos colores, ciertas preferencias? Ahí es importante eso. Otra cosa es que dices que esa reprogramación de la cual les estoy contando, cómo funciona en el caso del Theta Healing, que tú dices que tenemos una manifestación que nos potencializa, que extrae nuevos procesos en nuestra vida, que nos lleva a una reprogramación a través de una visualización para construir un nuevo guión en la vida. Repasemos y con esto ya vamos a ir cerrando. Bueno, para hacer una manifestación de este Theta Healing, lo que necesitas es, obviamente, primero entrar en la onda Theta, y en esa onda cerebral, lo ideal es iniciar con alguien que te vaya haciendo, como guiando, ¿no? Pero una vez que llegas a la onda cerebral, es empezar a, literalmente, a recrear todo lo que quieres. A empezar a, si digamos lo que tú quieres es, no sé, hacer un viaje, es tener, pero como nos explicaban alguna vez en El Secreto, es tener bien claro a dónde quieres ir, qué quieres hacer, y entonces empiezas a simplemente a imaginar una burbuja o un espacio en el cual vas poniendo todos los detalles de lo que tú quieres. Entonces, en la manifestación lo único que haces es observar absolutamente todos los detalles de lo que quieres. Como estás en la onda cerebral en la cual tu cerebro está absorbiendo, está como una esponja recibiendo esa información, le estás dando las pautas de lo que quieres. Y ahí es donde funcionan muchas cosas que a veces, por ejemplo, es importante que tengas las imágenes claras de lo que quieres. Que tengas lo más claro posible todo. Cuando hacemos la manifestación del alma gemela, lo primero que hacemos es hacer una lista de todas, pero todas las características que queremos que tenga esa persona. Y obviamente también nos aseguramos de nosotros tener esas características, porque no podemos pedir algo que no vamos a poder nosotros ofrecer. Pero hacemos la lista de todo, desde la parte física, de cómo queremos que sea la persona, hasta la parte afectiva, la parte profesional, la parte de todos los aspectos. Lo mismo, para cualquier manifestación lo que necesitas es tener claro lo que quieres, ¿no? Y tener muy, muy claro, y una vez que está claro, entras a la onda, y en la onda cerebral Theta empiezas a ponerlo como imprimir ahí la información para que eso se vaya haciendo realidad. Y claro, es algo que siempre que entramos a la onda Theta les recomendamos a las personas de que tiene que ser un espacio en el cual tienen que estar en positivo, porque en la onda Theta, como tú estés vibrando, es como se va a ir manifestando. Entonces es un espacio en el que tienes que estar pensando en lo que quieres, en lo que deseas, en las cosas lindas, en el pensamiento positivo, y obviamente ahí van a funcionar las afirmaciones, ahí va a pasar todo lo que quieres, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer tenemos vivencias de manifestación en el Theta Healing, que son actividades, pueden ser individuales o grupales, en las cuales lo que hacemos es entrar a la onda y con tu lista bien escrita de cómo quieres que sean las cosas, hacemos el comando, que son comandos establecidos que el inconsciente o el subconsciente es como una orden. No le pedimos, por favor, subconsciente, ¿me permites viajar a Francia? No, es subconsciente, te ordeno que en tal fecha viajamos, ni siquiera es que viajamos, sino es en tal fecha estoy en Francia haciendo esto y haciendo esto. Entonces le das en tiempo presente. La manifestación necesita ser en tiempo presente, porque si estás hablando de futuro, es un futuro que nunca va a llegar. Hay que acordarnos que por lo cuántico no existe el tiempo, entonces tiene que ser en presente. Y tiene que ser una orden clara.
Y es así como se da la manifestación. A través de una historia de vida de Ceci Mendoza, hemos encontrado una técnica llamada Theta Healing. Es una historia de vida. ¿Y qué encontramos? Que es una técnica que se genera en el aquí y en el ahora, que es una técnica para la cual se entra en meditación, se debe estar presente y dejar de hacer, o sea, permitir llegar a una onda llamada teta, que es como un ascensor, y ahí vamos a descargar la información que necesitamos para tener un concepto de la fuente creadora con relación a lo que yo individualmente, cada uno, quiere y requiere, y ahí nos vamos a convertir en observadores de milagros colectivos. Ceci, bendiciones, muchísimas gracias por regalarnos el conocimiento de esta maravillosa técnica. Dios te bendiga. Gracias a ti, de verdad, y gracias a todos los que están escuchando por ser parte de este proceso de cambio tan maravilloso para la humanidad. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.